En mitad del viaje familiar mis hijos me llamaron inservible. Entonces los dejé varados en medio de la ruta, a 800 km de casa. Tenía 72 años, cuando mis propios hijos me llamaron inservible en mitad de la ruta, a 800 kilómetros de casa. Ahí fue cuando comprendí que ya no me quedaba nada por perder. El Corolla del 2010 avanzaba despacio por la provincial, con el aire acondicionado muerto desde el verano pasado, y yo sudando la camisa mientras mis 3 hijos discutían en los asientos de atrás sobre la casa de Vicente López. La casa de su madre y mía, pensé apretando el volante con esas manos que ya no eran las mismas de cuando construí cada pared de ladrillo de esa propiedad con mis propias fuerzas. Papá, tenés que entender que lo más conveniente es vender, decía Ricardo, mi hijo del medio, el contador, mientras su mujer Silvia le susurraba cosas al oído desde el asiento del acompañante. Con lo que vale ese terreno ahora, podemos liquidar todo y repartir la plata. ¿Repartir? Gruñí, mirándolo por el espejo retrovisor. Esa casa la levanté con mis manos, ladrillo por ladrillo, durante 5 años trabajando de albañil de día y de sereno de noche. Tu madre cosía para afuera hasta las 2 de la mañana para pagar los materiales. Ay, papá. No empieces con los cuentos de antes. Me cortó Marta, la menor, desde atrás. Estamos en 2025, no en 1970. La realidad es que es una casa vieja en un barrio que se está viniendo abajo, y nosotros necesitamos la plata. Nosotros, como si ella hubiera puesto un solo peso en esa casa. Como si no hubiera sido yo el que pagó sus estudios de abogacía, sus vacaciones en Europa, el auto que manejaba hasta el año pasado. ¿Vos también, Luis?, le pregunté al mayor, que había estado callado todo el viaje. ¿Vos también querés vender la casa donde nacieron? Luis se removió incómodo en su asiento. Durante 50 años había sido mi brazo derecho en la ferretería, el único que parecía entender el valor del trabajo y la constancia. Pero desde que se había casado con esa mujer, papá, murmuró, evitando mi mirada en el espejo, Claudia tiene razón en algunas cosas. Mantener esa casa es un gasto que ya no podemos. Claudia, exploté, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. Siempre Claudia, tu mujer que no trabajó un día en su vida, que vive de lo que vos ganaste trabajando conmigo desde los 18 años. Ahora me va a decir qué hacer con mi casa. No es solo tu casa, papá, me gritó Ricardo. Legalmente, cuando te mueras, nos corresponde a nosotros 3 por igual. Lo único que estamos pidiendo es que seas razonable y... Cuando me muera, las palabras me salieron como un rugido. Están esperando que me muera. El motor empezó a hacer un ruido extraño, como un golpeteo metálico que se sumaba al latido acelerado de mi corazón. Pero yo ya no podía parar. Toda mi vida trabajé para ustedes, seguí gritando. Me rompí el lomo en esa ferretería para que pudieran estudiar, para que tuvieran todo lo que yo nunca tuve. Y ahora me vienen a decir que soy un estorbo, que mi casa es un estorbo, que mi vida es un estorbo. Nadie dijo eso, papá. Intentó calmarme Marta, pero su voz sonaba falsa, calculada. No hace falta que lo digan. El golpeteo del motor se intensificaba. Se les ve en la cara. Desde que su madre murió, lo único que hacen es esperar que me muera para repartirse todo. Basta, papá, gritó Luis. No podés decir esas cosas. No puedo. ¿Sabes qué no puedo hacer? No puedo entender cómo unos hijos a los que les di todo me pueden tratar como si fuera basura. Fue ahí cuando Ricardo dijo la palabra que me partió el alma. Es que sos un inservible, papá. No entendés nada del mundo de hoy. Seguís viviendo en el pasado, aferrado a cosas que no tienen sentido. Inservible, 72 años de vida, 50 años trabajando sin parar, 3 hijos criados, una casa construida con mis propias manos. Una ferretería que los alimentó a todos durante décadas. Inservible. El motor reventó en ese momento. Una explosión seca bajo el capó, seguida de una columna de vapor blanco que se alzó como el alma de mi Corolla abandonando este mundo. El auto empezó a perder velocidad, y lo llevé hasta el banquín, donde se detuvo para siempre. Durante unos segundos, solo se escuchó el siseo del vapor y mi respiración entrecortada. Después salí del auto sin decir palabra y levanté el capó. El radiador tenía una grieta que parecía una sonrisa burlona,
y el aceite negro se mezclaba con el refrigerante en un charco que se extendía sobre el asfalto caliente. ¿Se puede arreglar?, preguntó Marta, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Me di vuelta y los miré. Mis 3 hijos, sentados en el asiento trasero como 3 jueces esperando mi veredicto. Ricardo con esa cara de superioridad que había heredado de su mujer. Marta con el ceño fruncido, calculando mentalmente cuánto les iba a costar salir de esta situación. Y Luis, mi Luis, evitando mi mirada como hacía cada vez que sabía que estaba decepcionándome. No, les dije, no se puede arreglar, como yo, como esta familia. Nada se puede arreglar ya. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Ricardo con ese tono impaciente que usaba cuando algo interrumpía sus planes. Los miré durante un largo momento. El sol del mediodía me pegaba en la nuca, pero yo sentía frío por dentro, un frío que me llegaba hasta los huesos. Yo me voy, dije simplemente. ¿Cómo te vas?, se rió Marta. Estamos en el medio de la nada. Señalé hacia el horizonte, donde se veía una columnita de humo alzándose hacia el cielo azul. Ahí hay una casa. Voy a caminar hasta allá y voy a pedir que me lleven al pueblo. Ustedes hagan lo que quieran. Papá, no podés irte solo, murmuró Luis, bajándose del auto. Tenés 72 años. Ah, ahora te acordás de mi edad. Me reí, pero sin alegría. Hace 5 minutos era un inservible. Ahora soy un anciano que necesita cuidado. No seas dramático, me espetó Ricardo. Vamos todos juntos a esa casa y solucionamos esto entre todos. No. La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. No voy a ningún lado con ustedes. Papá, por favor. Marta se había bajado del auto y me miraba con esos ojos que ponía cuando era chica y quería algo. No podés abandonarnos acá. ¿Abandonarlos? Me reí otra vez, pero esta vez sí con ganas. ¿Yo los abandono a ustedes? Ustedes me abandonaron a mí hace años. Lo que pasa es que recién ahora me doy cuenta. Empecé a caminar hacia el campo. Detrás mío escuchaba sus voces, pero sonaban cada vez más lejanas. Ricardo gritaba algo sobre que estaba loco, Marta lloraba. Luis me pedía que volviera, pero yo seguía caminando. El pasto seco crujía bajo mis zapatos. El sol me quemaba la cabeza, pero yo me sentía más liviano que en años, como si me hubiera sacado una mochila que llevaba cargando desde hacía décadas sin darme cuenta. Cuando llegué a la casa, una pequeña construcción de adobe con un jardín prolijo y una mujer mayor regando las plantas, ya había tomado mi decisión. Buenos días, señora, le dije, sacándome el sombrero. Se me rompió el auto en la ruta y necesito llegar al pueblo. ¿Me podría ayudar? La mujer me miró de arriba abajo, notando seguramente mi estado deplorable, la camisa empapada de sudor, el pantalón manchado de aceite, la cara colorada por el sol. Por supuesto, señor. Mi marido va al pueblo todas las tardes. ¿Quiere pasar a tomar algo fresco mientras espera? Se lo agradecería mucho. Mientras me hacía pasar a la cocina fresca y me servía un vaso de agua helada, la mujer me preguntó, ¿y su familia? ¿También se quedó en la ruta? Tomé un sorbo largo de agua antes de responder. Ya no tengo familia, señora. Era solo una ilusión que me había hecho. La mujer me miró con esos ojos sabios que tienen las personas que han vivido lo suficiente como para entender que a veces las palabras más simples encierran las verdades más complicadas. ¿Sabe qué, señor?, me dijo, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. A veces hay que perder todo para darse cuenta de lo que realmente vale la pena. Asentí, sintiendo por primera vez en meses que alguien me entendía. Afuera, muy a lo lejos, creí escuchar el eco de voces gritando mi nombre, pero ya no me importaba. Había dejado de ser inservible en el momento en que decidí que mi vida valía más que su codicia. La mujer se llamaba Elena, como mi esposa muerta. Y cuando me ofreció quedarme a almorzar, acepté, porque por primera vez en años, alguien me trataba como si mi presencia fuera un regalo, y no una carga. Esa tarde, cuando el marido de Elena me llevó al pueblo en su camioneta, no miré hacia atrás, ni una sola vez. El pueblo se llamaba San Ignacio y tenía esa quietud polvoriente de los lugares donde el tiempo se mueve más despacio que en el resto del mundo. Don Roberto, el marido de Elena, me dejó frente a la única hostería del lugar, un edificio bajo con paredes encaladas y un cartel de madera que se balanceaba con la brisa de la tarde.
¿Está seguro de que no quiere que lo lleve de vuelta a la ruta?, me preguntó por tercera vez, con esa insistencia gentil de la gente de campo. Sus hijos deben estar preocupados. Le agradecí otra vez y le dije que no, que mis hijos ya eran grandes y sabrían arreglárselas. Lo que no le dije es que probablemente en ese momento estaban discutiendo si llamar a la policía o directamente repartirse mis cosas, asumiendo que me había muerto de un infarto caminando bajo el sol. La hostería tenía 6 habitaciones y estaba regentada por una pareja de jubilados porteños que se habían mudado al interior 5 años atrás. Se llamaban Jorge y Susana, y cuando les expliqué mi situación, una versión editada donde mi auto se había roto y yo había decidido quedarme unos días en el pueblo, mientras arreglaba los papeles del seguro, me recibieron con esa hospitalidad que ya creía extinta. La habitación 3 está libre, me dijo Susana, una mujer menuda con el pelo teñido de rubio y una sonrisa genuina. Tiene ventilador de techo y vista al patio. Son 1.000 pesos por noche, con desayuno incluido. 1.000 pesos, lo que mis hijos gastaban en un café en Palermo. Pagué una semana por adelantado, y subí a la habitación con mi única pertenencia, la billetera con los documentos y algo de efectivo que siempre llevaba encima. La habitación era austera pero limpia. Una cama de una plaza con colcha celeste, un ropero de madera lustrada, una mesa chica con una silla, y una ventana que daba al patio donde crecían malbones y jazmines. Me senté en la cama, y por primera vez desde la mañana, me permití sentir el cansancio que me pesaba en los huesos. 72 años, medio siglo trabajando, 3 hijos criados, una esposa enterrada, una casa que había construido con mis manos, y que ahora querían vender como si fuera un bien cualquiera, no el depositario de toda una vida de esfuerzo y amor. Me quedé dormido vestido y desperté cuando ya había oscurecido. Desde el patio llegaba el aroma del asado que estaba preparando Jorge, mezclado con el perfume dulce de los jazmines. Tenía hambre, pero más que hambre, tenía esa sensación extraña de estar viviendo en paréntesis, como si mi vida real hubiera quedado suspendida en algún lugar de la ruta provincial. Bajé al comedor, donde Jorge me invitó a compartir la cena. Susana había preparado empanadas de carne y una ensalada de tomates, que sabían como los de antes, cuando las cosas tenían el gusto que debían tener. ¿Y usted qué hacía en Buenos Aires?, me preguntó Jorge mientras servía el vino tinto. Tuve una ferretería durante 50 años, le conté, en Villa Urquiza. La heredé de mi suegro, y la hice crecer hasta que tuvo 3 empleados y una clientela fija. La vendí el año pasado. ¿Y ahora? ¿Está jubilado? Sí, pero... me detuve, sin saber muy bien cómo explicar que estar jubilado me había convertido en un estorbo para mis propios hijos. Es complicado, ¿sabe? Toda la vida a uno es útil, necesario, y de un día para el otro. Jorge asintió con entendimiento. Nosotros vendimos todo en Buenos Aires, y nos vinimos acá cuando me jubilé del banco. Mejor decisión que tomamos en nuestras vidas. Acá la plata rinde, la gente es buena, y uno se levanta sin esa sensación de estar corriendo una carrera que nunca se termina. Esa noche, acostado en la cama extraña pero cómoda, pensé en mis hijos. ¿Se habrían preocupado cuando no volví al auto? ¿Habrían caminado hasta la casa de Elena buscándome? ¿O habrían aprovechado mi ausencia para seguir planeando cómo repartirse mi herencia? Mi herencia, como si yo ya estuviera muerto, como si mis 72 años fueran una cuenta regresiva hacia el momento en que ellos pudieran cobrar todo lo que yo había juntado trabajando. El teléfono de la mesita de luz sonó a las 9 de la mañana siguiente. Jorge me gritó desde abajo que era para mí. ¿Papá? Era la voz de Luis. Sonaba cansada, preocupada. Dios mío, papá. Estuvimos buscándote toda la noche. Hola, Luis. Hola, Luis. Papá, nos morimos de preocupación. Fuimos hasta la casa donde dijiste que ibas, pero la señora nos dijo que te habías ido al pueblo con su marido. Tuvimos que dormir en el auto. Marta se descompuso del calor. Ricardo, ¿cómo conseguiste este número? Preguntamos en el pueblo. Es chico, todos se conocen. Papá, por favor, decinos dónde estás. Vamos a buscarte ahora mismo. Me quedé callado durante un largo momento, mirando por la ventana del comedor el movimiento pausado del pueblo. Una señora barriendo la vereda, 2 viejos jugando al dominó bajo la sombra del paraíso, un perro durmiendo en el medio de la calle,
sin que nadie lo moleste. No voy a volver, Luis. ¿Qué? Que no voy a volver a Buenos Aires. Me quedo acá. Papá, no podés hablar en serio. Es el golpe de calor. Estás confundido. Nunca en mi vida estuve menos confundido. Pero papá, tu casa, tus cosas, la ferretería. Ya no tengo ferretería. ¿Y la casa? Bueno, ustedes ya decidieron qué hacer con la casa, ¿no? Silencio del otro lado. Después escuché murmullos, como si Luis estuviera consultando con sus hermanos. Papá, escúchame. Su voz sonaba distinta ahora, más formal, como cuando hablaba de negocios. Entendemos que te enojaste ayer, pero no podés tomar una decisión así por un capricho. Tenés obligaciones, responsabilidades. Responsabilidades, me reí. ¿Cuáles? La responsabilidad de morirme rápido para que ustedes puedan vender todo lo que construí. No digas esas cosas. ¿Por qué no? ¿No es la verdad? ¿No fue eso lo que estuvieron discutiendo toda la mañana en el auto? Otra vez silencio. Después escuché la voz de Ricardo de fondo, diciéndole algo a Luis que no pude entender. Papá, Ricardo dice que si no volvés, vamos a tener que declararte mentalmente incapaz para... Colgué el teléfono. Jorge, que había estado fingiendo leer el diario en la mesa de al lado, me miró con curiosidad. ¿Problemas familiares? Los hijos, le dije, volviendo a mi mesa, creen que uno les pertenece. Ah, sí, nosotros tuvimos ese problema también. Nuestras hijas no querían que nos viniéramos acá. Decían que estábamos locos, que nos íbamos a aburrir, que qué iba a pasar si nos enfermábamos. Al final tuvimos que elegir, vivir nuestra vida, o vivir la vida que ellas habían planeado para nosotros. ¿Y cómo hicieron? Nos vinimos igual. Las primeras semanas no nos hablaron, después empezaron a llamar para hacer las paces, y ahora vienen a visitarnos cada tanto. Se acostumbraron. Pero ustedes se vinieron los dos. Yo estoy solo. Jorge me miró por encima de los anteojos. ¿Estás seguro de eso? No entendí qué quería decir hasta más tarde, cuando salí a caminar por el pueblo, y descubrí que en esas 4 cuadras cuadradas había más vida real que en toda mi existencia de los últimos años en Buenos Aires. La panadería estaba atendida por don Raúl, un tipo de mi edad que había trabajado en YPF hasta la privatización, y que ahora hacía el mejor pan casero que había probado desde la infancia. La farmacia la manejaba su hija, una mujer de unos 50 que me preguntó si tomaba alguna medicación para la presión, y me recomendó que me hiciera ver por el doctor Morales, que atendía los martes y jueves en el dispensario. En el almacén conocí a doña Carmen, otra Carmen, no la de la casa del campo, que me contó que había enviudado hacía 2 años y que sus hijos vivían en Córdoba capital. Al principio me querían llevar para allá, me dijo mientras me pesaba medio kilo de queso fresco, pero yo les dije que prefería quedarme acá con mis amigas y mis plantas, antes que ir a vivir de arrimada en una ciudad que no conozco. Cuando volví a la hostería al mediodía, Susana me esperaba con una sonrisa preocupada. Vinieron sus hijos, me dijo. 3 jóvenes en un auto que parecía que se iba a desarmar. Preguntaron por usted, pero yo les dije que había salido y que no sabía cuándo volvía. ¿Qué dijeron? El más alto, el que parecía el mayor, me dejó esto. Me extendió un sobre con mi nombre escrito en la letra de Luis. Y me pidió que le dijera que van a estar esperándolo en el auto hasta que usted aparezca. Abrí el sobre. La carta era corta. Papá, sé que estás enojado y tenés razón para estarlo. Ayer dijimos cosas que no debimos decir y tomamos decisiones que no nos correspondía tomar. Pero por favor, no nos castigues así. No podés irte de nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido. Somos tu familia, con todos nuestros defectos, pero somos lo único que queda de mamá y tuyo. Hablemos, por favor. Te esperamos en el auto. Luis. P.D.2. Ricardo se peleó con Silvia anoche, y Marta está llorando desde ayer. Creo que recién ahora nos damos cuenta de lo que estábamos a punto de perder. Doblé la carta y me la guardé en el bolsillo de la camisa. Después le pedí a Susana que me preparara un sándwich para llevar y salí por la puerta de atrás, la que daba al callejón detrás de la hostería. No estaba listo para verlos todavía. Tal vez no lo estaría nunca. Caminé hasta el cementerio del pueblo, un rectángulo de tierra con cruces de hierro y algunos mausoleos modestos.
Me senté en un banco bajo la sombra de un ciprés y comí el sándwich de jamón y queso mientras leía las inscripciones en las tumbas. Aquí yace Ramón Gutiérrez, esposo ejemplar y padre querido. María Elena Paz, que supo amar hasta el último día. Pedro Álvarez, trabajador incansable. Vidas simples resumidas en unas pocas palabras talladas en mármol. Me pregunté qué dirían de mí cuando llegara mi momento. Mauricio Herrera, inservible hasta el final. Cuando el sol empezó a bajar, volví a la hostería. El auto de mis hijos ya no estaba. Susana me recibió con otro sobre. Se fueron hace una hora, me dijo. Pero el más joven, el rubio, volvió solo y me dejó esto. Parecía muy triste. Esta carta era de Tomás, mi nieto, no mi hijo. A veces me confundía desde que había cumplido los 70. Abuelo Mauricio, decía la carta. Y esa palabra abuelo me atravesó como un cuchillo. Papá me pidió que te escribiera porque dice que yo soy el único que todavía no te defraudó. No sé si es verdad, pero quiero decirte que ayer, cuando te fuiste caminando solo por el campo, me di cuenta de que te hemos tratado muy mal. No solo ayer, sino siempre. Desde que murió la abuela, es como si hubiéramos decidido que vos no importabas, que lo único que importaba era dividirnos las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero resulta que ya era demasiado tarde para lo que realmente importaba, tratarte como te merecías. Papá dice que si no volvés, van a buscar la manera legal de obligarte, pero yo le dije que si hacen eso, yo no voy a querer nada de la herencia. Prefiero ser pobre a ser hijo de gente que lastima a su propio padre. Espero que seas feliz en donde estés. Te quiero, Tomás. P.D.2. Le pedí a papá el teléfono de la hostería para llamarte mañana, si me lo permitís. Esa noche no pude dormir. Me quedé hasta muy tarde sentado en la ventana, mirando las estrellas que se veían con una claridad imposible en Buenos Aires, pensando en Tomás y en su carta. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. ¿Abuelo? La voz de Tomás sonaba nerviosa. Hola, Tomás. ¿Por qué me decís abuelo? No sé, es que papá dice que te estás comportando como un chico caprichoso, pero a mí me parece que nosotros somos los que nos estamos comportando como chicos malcriados. Me reí a pesar de todo. ¿Cómo está tu papá? Mal. Ayer cuando volvimos a Buenos Aires, se encerró en su cuarto y no salió más. Tía Marta está internada en el sanatorio Güemes porque se descompensó. Y tío Ricardo. Bueno, tío Ricardo está siendo tío Ricardo. ¿Qué significa eso? Que ya habló con un abogado para ver cómo puede declararte incapaz. Dice que claramente estás teniendo algún tipo de episodio psiquiátrico y que alguien tiene que tomar las decisiones por vos. Sentí que la sangre se me helaba. ¿En serio? Sí, pero papá le dijo que si hace eso, él se lava las manos, que no va a ser parte de nada que te lastime más. ¿Y vos qué pensás, Tomás? Yo pienso que por primera vez en años, hiciste algo que te hace feliz, y que eso nos da miedo porque significa que durante todo este tiempo te hicimos infeliz. Las palabras de mi nieto me golpearon como una revelación. Era exactamente eso. Tomás, ¿me podés hacer un favor? Lo que quieras, abuelo. Anda al escritorio donde tengo todos los papeles importantes. En el segundo cajón hay un sobre amarillo que dice testamento. Tráelo acá. ¿Querés que vaya hasta San Ignacio? Sí, pero vení solo. No le digas a nadie que venís. ¿Ni a papá? Especialmente no a papá. Todavía no. Tomás llegó al pueblo esa misma tarde en su Gol blanco, con el sobre amarillo y una mochila con ropa. Cuando lo vi bajar del auto en la puerta de la hostería, sentí una emoción que no había experimentado en meses, la alegría pura de ver a alguien que te quiere sin condiciones. Traje ropa para quedarme unos días, me anunció. Si te parece bien. Me parece perfecto. Esa noche, después de cenar juntos en el comedor de la hostería, abrimos el sobre amarillo. El testamento que había hecho 5 años atrás, después de la muerte de Elena, dividía todo en partes iguales entre mis 3 hijos, la casa, las acciones que había comprado con la plata de la venta de la ferretería, el plazo fijo, todo. ¿Por qué me trajiste esto, abuelo? Porque lo voy a cambiar. La casa va a ser tuya, Tomás, solo tuya. Mi nieto me miró con los ojos muy abiertos. Pero abuelo, no podés hacer eso. Papá y los tíos, tu papá y tus tíos me dejaron tirado en una ruta cuando más los necesitaba. Vos viniste a buscarme,
Esa es la diferencia. Pero yo no quiero que me dejes la casa por eso. La quiero porque es la casa donde crecí, donde está todo lo que queda de la abuela, donde... Exacto, vos entendés lo que significa esa casa. Ellos solo ven ladrillos y plata. Tomás se quedó callado durante un largo rato, dando vueltas al testamento entre las manos. «Abuelo, dime, ¿te vas a quedar a vivir acá para siempre?» Miré por la ventana del comedor la calle tranquila del pueblo, donde ya se habían encendido los faroles, y algunos vecinos sacaban las sillas a la vereda para tomar fresco. No lo sé todavía, pero por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi vida, y no la vida que otros esperan que viva. ¿Y si papá viene a buscarte? Tu papá va a tener que decidir si me quiere como padre o como fuente de herencia, y hasta que no tome esa decisión, va a tener que vivir sin mí. Esa fue la noche en que decidí quedarme en San Ignacio, al menos por un tiempo, al menos hasta que pudiera entender qué era lo que realmente había perdido en esa ruta, y qué era lo que, tal vez, había encontrado. El pueblo se llamaba San Ignacio y tenía esa quietud polvoriente de los lugares donde el tiempo se mueve más despacio que en el resto del mundo. Don Roberto, el marido de Elena, me dejó frente a la única hostería del lugar, un edificio bajo con paredes encaladas y un cartel de madera que se balanceaba con la brisa de la tarde. «¿Está seguro de que no quiere que lo lleve de vuelta a la ruta?», me preguntó por tercera vez, con esa insistencia gentil de la gente de campo. «Sus hijos deben estar preocupados». Le agradecí otra vez y le dije que no, que mis hijos ya eran grandes y sabrían arreglárselas. Lo que no le dije es que probablemente en ese momento estaban discutiendo si llamar a la policía o directamente repartirse mis cosas, asumiendo que me había muerto de un infarto caminando bajo el sol. La hostería tenía 6 habitaciones y estaba regentada por una pareja de jubilados porteños que se habían mudado al interior 5 años atrás. Se llamaban Jorge y Susana, y cuando les expliqué mi situación, una versión editada donde mi auto se había roto, y yo había decidido quedarme unos días en el pueblo mientras arreglaba los papeles del seguro, me recibieron con esa hospitalidad que ya creía extinta. «La habitación 3 está libre», me dijo Susana, una mujer menuda con el pelo teñido de rubio y una sonrisa genuina. «Tiene ventilador de techo y vista al patio. Son 1000 pesos por noche, con desayuno incluido». 1000 pesos. Lo que mis hijos gastaban en un café en Palermo. Pagué una semana por adelantado y subí a la habitación con mi única pertenencia, la billetera con los documentos y algo de efectivo que siempre llevaba encima. La habitación era austera pero limpia. Una cama de una plaza con colcha celeste, un ropero de madera lustrada, una mesa chica con una silla y una ventana que daba al patio donde crecían malbones y jazmines. Me senté en la cama y por primera vez desde la mañana, me permití sentir el cansancio que me pesaba en los huesos. 72 años, medio siglo trabajando, 3 hijos criados, una esposa enterrada, una casa que había construido con mis manos, y que ahora querían vender como si fuera un bien cualquiera, no el depositario de toda una vida de esfuerzo y amor. Me quedé dormido vestido y desperté cuando ya había oscurecido. Desde el patio llegaba el aroma del asado que estaba preparando Jorge, mezclado con el perfume dulce de los jazmines. Tenía hambre, pero más que hambre tenía esa sensación extraña de estar viviendo en paréntesis, como si mi vida real hubiera quedado suspendida en algún lugar de la ruta provincial. Bajé al comedor, donde Jorge me invitó a compartir la cena. Susana había preparado empanadas de carne y una ensalada de tomates que sabían como los de antes, cuando las cosas tenían el gusto que debían tener. «¿Y usted qué hacía en Buenos Aires?», me preguntó Jorge mientras servía el vino tinto. «Tuve una ferretería durante 50 años», le conté. «En Villa Urquiza. La heredé de mi suegro, y la hice crecer hasta que tuvo 3 empleados y una clientela fija. La vendí el año pasado». «¿Y ahora? ¿Está jubilado?». «Sí, pero...». Me detuve, sin saber muy bien cómo explicar que estar jubilado me había convertido en un estorbo para mis propios hijos. «Es complicado, ¿sabe? Toda la vida uno es útil, necesario y de un día para el otro». Jorge asintió con entendimiento. «Nosotros vendimos todo en Buenos Aires y nos vinimos acá cuando me jubilé del banco. Mejor decisión que tomamos en nuestras vidas. Acá la plata rinde, la gente es buena,
y uno se levanta sin esa sensación de estar corriendo una carrera que nunca se termina. Esa noche, acostado en la cama extraña pero cómoda, pensé en mis hijos. ¿Se habrían preocupado cuando no volví al auto? ¿Habrían caminado hasta la casa de Elena buscándome? ¿O habrían aprovechado mi ausencia para seguir planeando cómo repartirse mi herencia? Mi herencia. Como si yo ya estuviera muerto. Como si mis 72 años fueran una cuenta regresiva hacia el momento en que ellos pudieran cobrar todo lo que yo había juntado trabajando. El teléfono de la mesita de luz sonó a las 9 de la mañana siguiente. Jorge me gritó desde abajo que era para mí. ¿Papá? Era la voz de Luis, sonaba cansada, preocupada. Dios mío, papá. Estuvimos buscándote toda la noche. Hola, Luis. Hola, Luis. Papá, nos morimos de preocupación. Fuimos hasta la casa donde dijiste que ibas, pero la señora nos dijo que te habías ido al pueblo con su marido. Tuvimos que dormir en el auto. Marta se descompuso del calor. Ricardo, ¿cómo conseguiste este número? Preguntamos en el pueblo. Es chico, todos se conocen. Papá, por favor, decinos dónde estás. Vamos a buscarte ahora mismo. Me quedé callado durante un largo momento, mirando por la ventana del comedor el movimiento pausado del pueblo. Una señora barriendo la vereda, dos viejos jugando al dominó bajo la sombra del paraíso, un perro durmiendo en el medio de la calle, sin que nadie lo moleste. No voy a volver, Luis. ¿Qué? Que no voy a volver a Buenos Aires, me quedo acá. Papá, no podés hablar en serio, es el golpe de calor, estás confundido. Nunca en mi vida estuve menos confundido. Pero papá, tu casa, tus cosas, la ferretería. Ya no tengo ferretería. ¿Y la casa? Bueno, ustedes ya decidieron qué hacer con la casa, ¿no? Silencio del otro lado. Después escuché murmullos como si Luis estuviera consultando con sus hermanos. Papá, escúchame. Su voz sonaba distinta ahora, más formal, como cuando hablaba de negocios. Entendemos que te enojaste ayer. Pero no podés tomar una decisión así por un capricho. Tenés obligaciones, responsabilidades. ¿Responsabilidades? Me reí. ¿Cuáles? La responsabilidad de morirme rápido para que ustedes puedan vender todo lo que construí. No digas esas cosas. ¿Por qué no? ¿No es la verdad? ¿No fue eso lo que estuvieron discutiendo toda la mañana en el auto? Otra vez silencio. Después escuché la voz de Ricardo de fondo, diciéndole algo a Luis que no pude entender. Papá, Ricardo dice que si no volvés, vamos a tener que declararte mentalmente incapaz para... Colgué el teléfono. Jorge, que había estado fingiendo leer el diario en la mesa de al lado, me miró con curiosidad. ¿Problemas familiares? Los hijos, le dije, volviendo a mi mesa. Creen que uno les pertenece. Ah, sí, nosotros tuvimos ese problema también. Nuestras hijas no querían que nos viniéramos acá. Decían que estábamos locos, que nos íbamos a aburrir, que qué iba a pasar si nos enfermábamos. Al final tuvimos que elegir, vivir nuestra vida o vivir la vida que ellas habían planeado para nosotros. ¿Y cómo hicieron? Nos vinimos igual. Las primeras semanas no nos hablaron. Después empezaron a llamar para hacer las paces. Y ahora vienen a visitarnos cada tanto. Se acostumbraron. Pero ustedes se vinieron los dos, yo estoy solo. Jorge me miró por encima de los anteojos. ¿Estás seguro de eso? No entendí qué quería decir hasta más tarde, cuando salí a caminar por el pueblo, y descubrí que en esas 4 cuadras cuadradas había más vida real que en toda mi existencia de los últimos años en Buenos Aires. La panadería estaba atendida por don Raúl, un tipo de mi edad que había trabajado en YPF hasta la privatización, y que ahora hacía el mejor pan casero que había probado desde la infancia. La farmacia la manejaba su hija, una mujer de unos 50 que me preguntó si tomaba alguna medicación para la presión, y me recomendó que me hiciera ver por el doctor Morales, que atendía los martes y jueves en el dispensario. En el almacén conocí a doña Carmen, otra Carmen, no la de la casa del campo, que me contó que había enviudado hacía 2 años y que sus hijos vivían en Córdoba capital. Al principio me querían llevar para allá, me dijo mientras me pesaba medio kilo de queso fresco. Pero yo les dije que prefería quedarme acá con mis amigas y mis plantas, antes que ir a vivir de arrimada en una ciudad que no conozco. Cuando volví a la hostería al mediodía, Susana me esperaba con una sonrisa preocupada. Vinieron sus hijos, me dijo.
3 jóvenes en un auto que parecía que se iba a desarmar. Preguntaron por usted, pero yo les dije que había salido y que no sabía cuándo volvía. ¿Qué dijeron? El más alto, el que parecía el mayor, me dejó esto. Me extendió un sobre con mi nombre escrito en la letra de Luis, y me pidió que le dijera que van a estar esperándolo en el auto hasta que usted aparezca. Abrí el sobre. La carta era corta. Papá, sé que estás enojado y tenés razón para estarlo. Ayer dijimos cosas que no debimos decir, y tomamos decisiones que no nos correspondía tomar. Pero por favor, no nos castigues así. No podés irte de nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido. Somos tu familia, con todos nuestros defectos, pero somos lo único que queda de mamá y tuyo. Hablemos por favor. Te esperamos en el auto. Luis. P.D. Ricardo se peleó con Silvia anoche y Marta está llorando desde ayer. Creo que recién ahora nos damos cuenta de lo que estábamos a punto de perder. Doblé la carta y me la guardé en el bolsillo de la camisa. Después le pedí a Susana que me preparara un sándwich para llevar, y salí por la puerta de atrás, la que daba al callejón detrás de la hostería. No estaba listo para verlos todavía, tal vez no lo estaría nunca. Caminé hasta el cementerio del pueblo, un rectángulo de tierra con cruces de hierro y algunos mausoleos modestos. Me senté en un banco bajo la sombra de un ciprés y comí el sándwich de jamón y queso, mientras leía las inscripciones en las tumbas. Aquí yace Ramón Gutiérrez, esposo ejemplar y padre querido. María Elena Paz, que supo amar hasta el último día. Pedro Álvarez, trabajador incansable. Vidas simples resumidas en unas pocas palabras talladas en mármol. Me pregunté qué dirían de mí cuando llegara mi momento. Mauricio Herrera, inservible hasta el final. Cuando el sol empezó a bajar, volví a la hostería. El auto de mis hijos ya no estaba. Susana me recibió con otro sobre. Se fueron hace 1 hora, me dijo, pero el más joven, el rubio, volvió solo, y me dejó esto. Parecía muy triste. Esta carta era de Tomás, mi nieto, no, mi hijo. A veces me confundía desde que había cumplido los 70. Abuelo Mauricio, decía la carta, y esa palabra abuelo me atravesó como un cuchillo. Papá me pidió que te escribiera porque dice que yo soy el único que todavía no te defraudó. No sé si es verdad, pero quiero decirte que ayer, cuando te fuiste caminando solo por el campo, me di cuenta de que te hemos tratado muy mal. No solo ayer, sino siempre. Desde que murió la abuela, es como si hubiéramos decidido que vos no importabas, que lo único que importaba era dividirnos las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero resulta que ya era demasiado tarde para lo que realmente importaba, tratarte como te merecías. Papá dice que si no volvés, van a buscar la manera legal de obligarte. Pero yo le dije que si hacen eso, yo no voy a querer nada de la herencia. Prefiero ser pobre a ser hijo de gente que lastima a su propio padre. Espero que seas feliz en donde estés. Te quiero. Tomás. P.D. Le pedí a papá el teléfono de la hostería para llamarte mañana, si me lo permitís. Esa noche no pude dormir. Me quedé hasta muy tarde sentado en la ventana, mirando las estrellas que se veían con una claridad imposible en Buenos Aires, pensando en Tomás y en su carta. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Abuelo, la voz de Tomás sonaba nerviosa. Hola Tomás, ¿por qué me decís abuelo? No sé, es que, papá dice que te estás comportando como un chico caprichoso, pero a mí me parece que nosotros somos los que nos estamos comportando como chicos malcriados. Me reí a pesar de todo. ¿Cómo está tu papá? Mal. Ayer cuando volvimos a Buenos Aires, se encerró en su cuarto y no salió más. Tía Marta está internada en el sanatorio Güemes porque se descompensó. Y tío Ricardo, bueno, tío Ricardo está siendo tío Ricardo. ¿Qué significa eso? Que ya habló con un abogado para ver cómo puede declararte incapaz. Dice que claramente estás teniendo algún tipo de episodio psiquiátrico y que alguien tiene que tomar las decisiones por vos. Sentí que la sangre se me helaba. ¿En serio? Sí, pero papá le dijo que si hace eso, él se lava las manos, que no va a ser parte de nada que te lastime más. ¿Y vos qué pensás, Tomás? Yo pienso que por primera vez en años hiciste algo que te hace feliz, y que eso nos da miedo porque significa que durante todo este tiempo te hicimos infeliz. Las palabras de mi nieto me golpearon como una revelación.
Era exactamente eso. Tomás, ¿me podés hacer un favor? Lo que quieras, abuelo. Anda al escritorio donde tengo todos los papeles importantes. En el segundo cajón hay un sobre amarillo que dice testamento. Tráelo acá. ¿Querés que vaya hasta San Ignacio? Sí, pero vení solo. No le digas a nadie que venís. ¿Ni a papá? Especialmente no a papá. Todavía no. Tomás llegó al pueblo esa misma tarde en su Gol blanco, con el sobre amarillo y una mochila con ropa. Cuando lo vi bajar del auto en la puerta de la hostería, sentí una emoción que no había experimentado en meses, la alegría pura de ver a alguien que te quiere sin condiciones. Traje ropa para quedarme unos días, me anunció. Si te parece bien. Me parece perfecto. Esa noche, después de cenar juntos en el comedor de la hostería, abrimos el sobre amarillo. El testamento que había hecho 5 años atrás, después de la muerte de Elena, dividía todo en partes iguales entre mis 3 hijos, la casa, las acciones que había comprado con la plata de la venta de la ferretería, el plazo fijo, todo. ¿Por qué me trajiste esto, abuelo? Porque lo voy a cambiar. La casa va a ser tuya, Tomás, solo tuya. Mi nieto me miró con los ojos muy abiertos. Pero abuelo, no podés hacer eso. Papá y los tíos, tu papá y tus tíos me dejaron tirado en una ruta cuando más los necesitaba. Vos viniste a buscarme. Esa es la diferencia. Pero yo no quiero que me dejes la casa por eso. La quiero porque es la casa donde crecí, donde está todo lo que queda de la abuela, donde... Exacto. Vos entendés lo que significa esa casa. Ellos solo ven ladrillos y plata. Tomás se quedó callado durante un largo rato, dando vueltas al testamento entre las manos. Abuelo, dime, ¿te vas a quedar a vivir acá para siempre? Miré por la ventana del comedor la calle tranquila del pueblo, donde ya se habían encendido los faroles y algunos vecinos sacaban las sillas a la vereda para tomar fresco. No lo sé todavía, pero por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi vida y no la vida que otros esperan que viva. ¿Y si papá viene a buscarte? Tu papá va a tener que decidir si me quiere como padre o como fuente de herencia. Y hasta que no tome esa decisión, va a tener que vivir sin mí. Esa fue la noche en que decidí quedarme en San Ignacio, al menos por un tiempo, al menos hasta que pudiera entender qué era lo que realmente había perdido en esa ruta, y qué era lo que tal vez había ENCONTRADO.RINTENTARER Siguiente capítulo. Editar capítulo 3. Tomás se quedó conmigo una semana completa, y fueron los mejores 7 días que había tenido desde la muerte de Elena. Mi nieto, porque había decidido que me gustaba más cuando me decía abuelo, me hacía sentir que tenía un rol claro en su vida. Resultó ser una compañía perfecta. No hablaba demasiado, no hacía preguntas incómodas, y tenía esa capacidad de los jóvenes de adaptarse a cualquier situación como si hubiera nacido para ella. El martes fuimos juntos a conocer al doctor Morales, un médico de unos 60 años, que había decidido pasar sus últimos años de profesión atendiendo en pueblos chicos, en lugar de quedarse en el consultorio climatizado de Rosario. Me revisó de arriba a abajo, me tomó la presión, me pidió análisis de sangre, y me declaró, sorprendentemente saludable para un hombre de su edad que acaba de atravesar una crisis existencial. ¿Crisis existencial?, le pregunté, mientras me abrochaba la camisa. Así le llamo yo cuando alguien de más de 70 años decide cambiar completamente de vida de un día para el otro, me explicó con una sonrisa. He visto varios casos, generalmente son personas que vivieron toda su vida para otros, y un día se dan cuenta de que ya no quieren hacerlo más. ¿Y cómo terminan esos casos? Depende. Los que tienen familia que los entiende, generalmente encuentran un equilibrio. Los que tienen familia que los presiona para volver a lo de antes, bueno, esos a veces se enferman de verdad. Tomás, que había estado callado durante toda la consulta, preguntó: «Doctor, ¿y si la familia está dividida, si algunos entienden y otros no?» El doctor Morales nos miró a los dos con esos ojos perspicaces que desarrollan los médicos de pueblo. En esos casos, la persona tiene que elegir con qué parte de la familia quiere conservar la relación. No se puede contentar a todos sin traicionarse a uno mismo. Esa tarde, mientras caminábamos por la plaza principal del pueblo, Tomás me preguntó algo que me dejó pensando durante días. «Abuelo,
¿Vos creés que papá y los tíos te querían de verdad, o solo querían lo que vos les podías dar? Creo que las dos cosas, le respondí después de pensarlo mucho. Creo que me querían, pero que hace años que ese cariño quedó tapado por la costumbre, por las expectativas, no sé, tal vez por el miedo a quedarse solos en el mundo. ¿Miedo a quedarse solos? Sí, cuando uno es hijo, el padre es como una montaña, siempre está ahí, siempre va a estar ahí, pero cuando el padre se empieza a hacer viejo, los hijos se dan cuenta de que esa montaña se puede desmoronar, y eso les da pánico. Entonces hacen dos cosas, o se acercan para aprovechar el tiempo que les queda, o se alejan para no sufrir cuando llegue el final. ¿Y cuál elegimos nosotros? Ustedes eligieron alejarse, pero vos viniste a buscarme. El jueves me llamó Luis, Jorge me avisó que tenía una llamada, y cuando atendí, escuché la voz de mi hijo mayor, pero sonaba distinta, más chica, más insegura. Papá, ¿cómo estás? Bien, Luis. Muy bien. Tomás me dijo que se quedó unos días con vos. Así es buen compañero. ¿Y te dijo algo más? Supe inmediatamente a qué se refería. Tomás le habría contado sobre el testamento, sobre mi decisión de dejarle la casa solo a él. ¿A qué te referís? Papá, por favor, ¿sabes a qué me refiero? Suspiré. ¿Querés hablar del testamento? Sí. ¿Venís hasta acá o hablamos por teléfono? ¿Puedo ir? Podés. Pero vení solo. Sin Ricardo, sin Marta, sin Claudia, solo vos. Está bien, salgo ahora. Luis llegó ese mismo jueves a la noche, manejando el Peugeot que yo le había regalado para su cumpleaños de 50. Cuando lo vi bajar del auto frente a la hostería, me di cuenta de que había adelgazado mucho en estas 2 semanas. Tenía ojeras profundas, y esa expresión que había visto tantas veces en el espejo después de la muerte de Elena. La cara de alguien que no está durmiendo bien. Hola papá, me dijo. Y por primera vez en años me abrazó de verdad, no ese abrazo rápido y formal de las reuniones familiares. Hola hijo. Cenamos los 3 juntos, Luis, Tomás y yo. Jorge y Susana habían preparado un locro espectacular, y nos habían dejado el comedor para nosotros solos. Durante la cena hablamos de cosas triviales del pueblo, del clima, de lo bien que se comía acá. Pero yo notaba que Luis me miraba de una manera nueva, como si me estuviera viendo por primera vez después de mucho tiempo. Papá me dijo cuando terminamos de cenar, tengo que decirte algo. Te escucho. Claudia y yo nos estamos separando. La noticia no me sorprendió tanto como debería haberme sorprendido. ¿Cuándo decidieron eso? La noche que volvimos de buscarte. Cuando llegamos a casa, ella me dijo que era obvio que yo tenía que elegir entre mi familia y ella, y que si elegía a mi familia ella se iba. ¿Y qué elegiste? Los elegí a ustedes, a vos, a mis hermanos, a Tomás, pero sobre todo a vos. Luis se frotó los ojos con las manos. Parecía agotado. Durante 20 años, cada decisión que tomé la consulté con ella. Cada peso que gasté, cada plan que hice, cada cosa que dije en las reuniones familiares, todo pasaba por el filtro de lo que Claudia iba a pensar. Y esa noche me di cuenta de que había dejado que una extraña decidiera cómo tratar a mi propio padre. Tomás nos miraba en silencio, con esa expresión seria que ponía cuando los adultos hablaban de cosas importantes. ¿Estás seguro de esa decisión?, le pregunté. Completamente. Claudia nunca te quiso, papá. Desde el primer día que la presenté en casa, siempre te vio como un obstáculo, como alguien que le quitaba mi tiempo y mi atención, y yo fui un cobarde que la dejé hacer. Luis. No, papá, déjame terminar. Cuando te fuiste caminando por ese campo, y yo me quedé ahí parado sin ir detrás tuyo, supe que había tocado fondo, que había llegado al punto más bajo que un hijo puede llegar, abandonar a su padre, cuando más lo necesita. Se hizo un silencio pesado en el comedor. Afuera se escuchaba el canto de los grillos, y el ladrar lejano de algún perro. ¿Tomás te contó lo del testamento?, le pregunté finalmente. Sí. ¿Y qué pensás? Luis miró a su hijo, que estaba jugando nerviosamente con la servilleta. Pienso que tenés todo el derecho del mundo a hacer lo que quieras con lo tuyo, y pienso que tal vez sea lo más justo. ¿Lo más justo? Tomás fue el único que vino a buscarte, el único que te escribió esa carta, el único que entendió que te estábamos perdiendo,
y que eso era lo peor que nos podía pasar. Me quedé mirando a mis dos hombres, mi hijo, que acababa de recuperar después de años de haberlo perdido, y mi nieto, que tal vez nunca había sido realmente mío hasta este momento. ¿Sabes qué, Luis? Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar el testamento, pero no como le dije a Tomás. Los dos me miraron con curiosidad. La casa va a ser de Tomás, eso no cambia, pero todo lo demás lo voy a dividir en dos partes. Una mitad para vos, y la otra mitad para él. Ricardo y Marta quedan afuera. Papá, no podés hacer eso, protestó Luis. Son tus hijos también. Sí, puedo, y lo voy a hacer, porque un hijo que amenaza con declarar incapaz a su padre para quedarse con su plata, no merece heredar nada. Y una hija que se interna en una clínica cuando las cosas no salen como ella quiere, tampoco. ¿Marta se internó de verdad?, preguntó Tomás. Se internó, confirmó Luis. Dice que tiene una crisis nerviosa, pero yo creo que es puro teatro para que vos te sientas culpable y vuelvas. No voy a volver, dije con una tranquilidad que me sorprendió. Al menos no a vivir con ustedes. Si quieren tener una relación conmigo, van a tener que aceptar que ahora vivo acá. Te vas a quedar en San Ignacio para siempre. Por ahora sí. Me gusta este lugar. Me gusta la gente. Me gusta la vida que estoy construyendo acá. ¿Qué vida?, preguntó Luis con genuina curiosidad. Una vida simple. Me levanto cuando tengo ganas. Desayuno tranquilo leyendo el diario. Camino por el pueblo. Hablo con los vecinos. Como bien. Duermo bien. Por primera vez en décadas, no tengo la sensación de que estoy corriendo para llegar a algún lado. ¿Y no te sentí solo? Al principio sí, pero después me di cuenta de que había estado más solo en Buenos Aires, rodeado de ustedes, que acá donde todavía no conozco a casi nadie. Luis se quedó pensativo durante un largo rato. Papá, dime, ¿te molestaría si yo también me viniera a vivir acá? La pregunta me tomó completamente desprevenido. ¿En serio? En serio. No tengo nada que me retenga en Buenos Aires. Sin Claudia, el departamento se me hace enorme y triste. Y en la empresa, bueno, desde que vos vendiste la ferretería, trabajar en relación de dependencia no me gusta nada. ¿Y Tomás? Tomás puede terminar el secundario acá. Hay una escuela técnica en el pueblo de al lado. ¿No es cierto, hijo? Tomás asintió entusiasmado. Sí, papá, y además acá podría ayudar al abuelo con lo que necesite. Los miré a los dos y sentí algo que no había sentido en años, que pertenecía a algún lado, que había gente que me quería tal como era, sin condiciones, sin expectativas. Me encantaría, les dije, pero con una condición. ¿Cuál? Que sea una decisión meditada, no una reacción emocional. Volvé a Buenos Aires, arregla lo de tu separación, pensalo bien durante un mes. Si después de un mes seguís con ganas de venirte, Jorge me dijo que hay una casa en venta a 2 cuadras de acá. Podríamos ser vecinos. Luis sonrió por primera vez en toda la noche. Trato hecho. Esa noche, los tres dormimos en la habitación que Jorge había preparado con 2 camas individuales. Yo en una, Luis y Tomás compartiendo la otra, como cuando Tomás era chico, y venía a dormir conmigo cuando tenía pesadillas, solo que ahora el que había tenido pesadillas durante años era yo. A la mañana siguiente, después del desayuno, Luis me dijo, «Papá, tengo que preguntarte algo más. Pregúntame, ¿me vas a perdonar algún día lo que te hicimos, lo que te dijimos?» Lo miré durante un largo momento. Mi hijo mayor, el que había trabajado conmigo codo a codo durante 30 años, el que había conocido a Elena cuando era un pendejo de 22 años, el que me había dado el nieto más maravilloso del mundo. «Ya te perdoné, Luis. Te perdoné en el momento en que viniste a buscarme. Y a Ricardo y a Marta. A ellos les va a costar más, pero no porque yo no quiera perdonarlos, sino porque ellos van a tener que reconocer que se equivocaron, y por lo que veo, todavía no están listos para eso». Luis partió ese mediodía, pero antes me prometió que volvería en 15 días, con o sin decisión tomada, solo para visitarme. «Y la próxima vez traigo a mamá», me dijo, refiriéndose a su ex-suegra, la madre de Claudia. Siempre te quiso mucho, y está furiosa con Claudia por hacerme elegir. Cuando se fue me quedé solo en la plaza del pueblo, sentado en el mismo banco donde me había sentado la primera vez que vine. Pero ya no me sentía como un náufrago,
Me sentía como alguien que había encontrado tierra firme después de años de navegar en aguas turbulentas. Don Raúl el panadero se acercó con 2 cafés y se sentó a mi lado. ¿Se fue su hijo? Sí, pero va a volver. ¿Y los otros? Los otros, ya veremos. Esa tarde, Jorge me ayudó a redactar una carta dirigida a Ricardo y Marta. La primera carta que les escribía en mi vida. Queridos hijos, les escribo desde San Ignacio para contarles que estoy bien y que he decidido quedarme a vivir acá. Sé que ustedes creen que estoy loco, que esto es una reacción exagerada a una discusión familiar, pero no es así. Es una decisión meditada de un hombre que quiere vivir los años que le quedan de la manera que eligió, no de la manera que otros eligieron para él. No los odio, pero tampoco puedo seguir fingiendo que me siento querido y respetado por ustedes. Me duele escribir esto, pero es la verdad. La casa de Vicente López va a ser para Tomás. El resto de mi herencia va a ser para él y para Luis. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Si algún día sienten que pueden tratarme como el padre que fui durante 70 años, y no como un estorbo del que hay que deshacerse, saben dónde encontrarme. Pero hasta entonces, prefiero la distancia. Los quiero, pero ya no los necesito. Su padre Mauricio. Después de enviar la carta, me sentí más liviano que nunca, como si hubiera firmado mi propia declaración de independencia. Esa noche, cenando solo en el comedor de la hostería, Jorge se sentó conmigo. ¿Sabe qué, Mauricio? Creo que usted acaba de nacer de nuevo. Como dice. Que por primera vez en muchos años, usted está viviendo su propia vida, no la vida que sus hijos esperan que viva, no la vida que la sociedad dice que debería vivir un hombre de su edad, su propia vida. Tenía razón, a los 72 años, había descubierto que todavía estaba a tiempo de ser quien realmente quería ser. 3 días después, llegó la respuesta de Ricardo, una sola línea escrita a mano en una hoja arrancada de un cuaderno. Papá, ya hablé con el abogado. Vas a tener noticias mías muy pronto, Ricardo. Leí el mensaje 2 veces, y después lo tiré al tacho de basura. Si mi hijo quería guerra, la iba a tener. Pero esta vez, yo tenía algo que él no tenía, ya no tenía nada que perder. La citación judicial llegó un martes de abril, cuando los primeros fríos empezaban a anunciarse en San Ignacio, y yo había comenzado a pensar que tal vez Ricardo había desistido de su amenaza. Jorge me entregó el sobre con cara de preocupación, como si supiera lo que contenía antes de que yo lo abriera. Juicio de insania, decía el encabezado. Mi hijo menor había cumplido su palabra. Me había hecho demandar por incapacidad mental, alegando que mi decisión de abandonar Buenos Aires y cambiar el testamento era evidencia de deterioro cognitivo severo y comportamiento errático incompatible con el manejo responsable de un patrimonio significativo. Leí los papeles sentado en el banco de la plaza, con las manos ligeramente temblorosas, no por miedo, sino por una mezcla de tristeza y decepción que me atravesaba como agua fría. Había criado a ese hijo, lo había llevado al jardín de infantes tomado de la mano, había pasado noches enteras cuidándolo cuando tenía fiebre, lo había enseñado a manejar, había pagado su universidad, su casamiento, había sido su padrino de confirmación. Y ahora ese mismo hijo quería que un juez me declarara loco. Tenés que conseguir un abogado, me dijo Jorge esa noche, después de leer toda la documentación, y tiene que ser bueno, porque estos casos a veces los ganan los hijos, especialmente cuando hay dinero de por medio. Pero yo ya tenía un plan. Al día siguiente llamé a Luis. Papá, no puedo creer que Ricardo haya llegado tan lejos, me dijo cuando le conté de la citación. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado esperando esta llamada, pero esperando que nunca llegara. ¿Dónde está Marta en todo esto? Salió de la clínica la semana pasada. Al principio dijo que Ricardo estaba loco, pero después, no sé, papá. Creo que Silvia la convenció de que ustedes tienen razón, que estás pasando por algún tipo de crisis senil. ¿Y vos qué pensás? Yo pienso que sos la persona más lúcida que conozco, y que si hay alguien que perdió la cabeza en esta familia, no sos vos. Luis, necesito que vengas acá, y que traigas a Tomás. Para el juicio. Para algo más importante que el juicio. Luis y Tomás llegaron ese viernes, en el Peugeot cargado con valijas y cajas. Habían decidido mudarse definitivamente a San Ignacio,
juicio o no juicio. Papá ya arregló todo en Buenos Aires, me contó Tomás mientras descargaban las cosas frente a la casa que habían comprado a 2 cuadras de la hostería. Vendimos el departamento, liquidamos todo, y hasta conseguimos trabajo. ¿Trabajo? Don Raúl necesita ayuda en la panadería, explicó Luis. Y yo siempre quise aprender a hacer pan de verdad. Los ayudé a instalarse durante el fin de semana. La casa era pequeña pero luminosa, 2 dormitorios, cocina, comedor, un patio con un limonero que prometía una buena cosecha para el invierno. Mientras organizábamos los muebles y conectábamos los electrodomésticos, tuve la sensación de estar participando de algo que no había experimentado en años. La construcción de una vida nueva, elegida, no impuesta por las circunstancias. El lunes me presenté en el juzgado de la ciudad cabecera, acompañado por el doctor Aguirre, un abogado local que Jorge me había recomendado. Era un hombre de unos 60 años, con cara de haber visto todo en sus 40 años de profesión, pero conservando una chispa de idealismo que me dio confianza. Su hijo contrató a un estudio muy caro de Buenos Aires, me advirtió mientras revisábamos los papeles en su oficina. Van a traer peritos, psiquiatras, van a hacer todo lo posible para demostrar que usted no está en condiciones de manejar su patrimonio. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a demostrar que usted está más cuerdo que la mayoría de la gente de 20 años. Pero necesito que me ayude. ¿Hay algo en su comportamiento de los últimos meses que pueda ser malinterpretado como errático o irracional? Pensé en mi decisión de quedarme en el pueblo, en el cambio de testamento, en mi ruptura definitiva con Ricardo y Marta. Doctor, yo creo que por primera vez en años estoy tomando decisiones racionales. El problema es que son decisiones que van contra lo que mis hijos esperaban de mí. Perfecto. Esa va a ser nuestra defensa. La primera audiencia fue un martes de mayo. Viajé hasta la ciudad en el auto de Luis, acompañado por él y por Tomás, que había pedido permiso en la escuela para estar presente. Quería que mi nieto viera cómo a veces hay que pelear por el derecho a vivir la propia vida. El juzgado estaba en un edificio viejo del centro, con techos altos y pasillos que olían a expedientes y café frío. Cuando llegamos, Ricardo ya estaba ahí con su abogado, un hombre de traje impecable y maletín de cuero que parecía salido de una publicidad de banco. Marta estaba sentada a su lado, pálida y nerviosa, evitando mirarme a los ojos. «Papá», me dijo Ricardo cuando me vio entrar, con una voz que pretendía ser cariñosa pero sonaba forzada. «Qué bueno verte. Esperamos poder resolver todo esto de la mejor manera». «La mejor manera ya la tenías, Ricardo», le respondí sin levantar la voz. Era dejarme vivir en paz. El juez era una mujer de unos 50 años, con una expresión seria pero no hostil. Escuchó las alegaciones de ambas partes con atención. El abogado de Ricardo argumentó que mi abandono del hogar, mi decisión de vivir en un pueblo donde no conocía a nadie, y especialmente mi cambio de testamento, eran evidencias claras de un deterioro cognitivo que requería la designación de un curador. El doctor Aguirre respondió con una elegancia que me emocionó. «Señoría, el señor Herrera no abandonó su hogar. Su hogar lo abandonó a él. No cambió de vida por capricho, cambió de vida porque después de 72 años de vivir para otros, decidió vivir para sí mismo. Y eso, lejos de ser evidencia de incapacidad, es evidencia de una lucidez excepcional». La jueza ordenó una serie de peritajes, psicológicos, psiquiátricos, neurológicos. Durante las siguientes semanas me sometí a una batería de estudios que habrían agotado a una persona de la mitad de mi edad. Respondí cuestionarios, resolví problemas de lógica, conté hacia atrás desde 100 a 7, dibujé relojes, recordé listas de palabras. Los resultados fueron unánimes: capacidad cognitiva superior al promedio para mi edad, ausencia de signos de demencia o deterioro, personalidad estable con rasgos de independencia y determinación, apropiados para su etapa vital. Mientras tanto, la vida en San Ignacio seguía su curso tranquilo. Luis se había adaptado perfectamente al trabajo en la panadería, y ya era querido por todo el pueblo por su pan casero y su amabilidad. Tomás había empezado el colegio técnico en el pueblo vecino, y todos los días volvía entusiasmado contándome lo que había aprendido sobre mecánica y electricidad. Y yo había encontrado mi lugar en la comunidad, ayudaba a don Raúl con la contabilidad de la panadería,
Daba una mano en el dispensario cuando venía el doctor Morales, y había empezado a dar clases de matemática básica a algunos chicos del pueblo que tenían dificultades en la escuela. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta vida?, le dije una tarde a Luis, mientras tomábamos mate en el patio de su casa. Que todo lo que hago lo elijo hacer. Nadie me obliga, nadie espera nada de mí, nadie me juzga. ¿No extrañas nada de Buenos Aires? Extraño algunos lugares. El café de la esquina de casa, la ferretería donde compraba los diarios, el banco de la plaza donde tu madre y yo nos sentábamos a hablar cuando éramos novios. Pero no extraño la vida que tenía ahí. ¿Y si perdés el juicio? La pregunta me había estado rondando durante semanas, pero curiosamente no me generaba ansiedad. Si pierdo el juicio, voy a apelar. Y si pierdo la apelación, voy a aceptar que un curador maneje mi plata, pero me voy a quedar viviendo acá igual. Porque la única persona que puede declararme incapaz para elegir mi propia vida soy yo mismo. La segunda audiencia fue en julio, en pleno invierno. Esta vez el juzgado estaba más lleno. Habían venido algunos vecinos de San Ignacio para testificar a mi favor, encabezados por Elena, la Elena de la Casa del Campo, quien declaró que yo era el huésped más educado y sensato que habían recibido en 30 años. El doctor Morales también testificó, explicando que mi decisión de cambiar de vida no solo era racional, sino recomendable desde el punto de vista médico. Los adultos mayores que toman decisiones activas sobre su modo de vida tienen mejor salud física y mental que aquellos que se limitan a aceptar lo que otros deciden por ellos. Pero el momento más emotivo fue cuando pidieron declarar a Luis y a Tomás. Su hijo Ricardo alega que el cambio de testamento es evidencia de incapacidad mental, le dijo la jueza a Luis. ¿Usted qué opina al respecto? Luis se puso de pie en el banquillo de los testigos. Respiró hondo y miró directamente a Ricardo antes de responder. Señoría, mi padre cambió el testamento porque se dio cuenta de que algunos de sus hijos lo queríamos por ser nuestro padre, y otros lo querían por ser nuestro futuro heredero. Y tomó la decisión más sensata que un padre puede tomar en esa situación, premiar a los primeros y castigar a los segundos. Después fue el turno de Tomás. Mi nieto, con sus 17 años, se presentó ante la jueza con una madurez que me llenó de orgullo. Señoría, mi abuelo no está loco, está cansado de que lo tratáramos mal, de que no valoráramos todo lo que hizo por nosotros, de que lo viéramos como un estorbo cuando era la persona más importante de la familia. Y cuando una persona está cansada, lo lógico es que descanse. Mi abuelo encontró su manera de descansar. Ricardo y Marta no quisieron declarar. Su abogado alegó que era demasiado doloroso para ellos testificar contra su padre. Pero yo sabía la verdad, sabían que no tenían argumentos sólidos más allá de la codicia. La jueza se tomó 2 semanas para dictar sentencia. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida, no porque temiera el resultado, sino porque sabía que esa sentencia iba a definir cómo terminaría mi relación con Ricardo y Marta. El veredicto llegó un viernes de agosto. Luis, Tomás y yo viajamos hasta la ciudad bajo un cielo gris de invierno, con esa sensación de estar yendo a conocer nuestro destino. La sala estaba llena, Ricardo y Marta sentados en la primera fila con su abogado, nosotros 3 en la segunda fila, los vecinos de San Ignacio, ocupando varias filas más atrás, el doctor Aguirre revisando sus papeles por última vez. La jueza entró puntual a las 10 de la mañana, se acomodó los anteojos, abrió el expediente y empezó a leer. En el caso Herrera, Ricardo Calle Herrera, Mauricio Sejinsania, este juzgado ha llegado a la conclusión de que se hizo un silencio absoluto en la sala. El señor Mauricio Herrera se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, que sus decisiones son producto de una reflexión madura y racional sobre su situación vital, y que por lo tanto, no necesité escuchar el resto, había ganado. Ricardo y Marta se fueron sin saludarme. Los vi salir del juzgado caminando rápido, con la cabeza gacha, como si fueran ellos los que habían sido declarados incapaces. Luis, Tomás y yo salimos a la calle bajo el sol de invierno que había aparecido entre las nubes. Los vecinos de San Ignacio nos rodearon con abrazos y felicitaciones, como si fuéramos héroes que volvían de una guerra ganada. ¿Cómo te sentís, abuelo?, me preguntó Tomás mientras caminábamos hacia el auto. Me siento libre, le respondí.
Por primera vez en 72 años, me siento completamente libre. Esa noche, de vuelta en San Ignacio, organizamos una pequeña celebración en el patio de Luis. Vinieron los vecinos, Jorge y Susana, trajeron empanadas, don Raúl trajo pan casero, el doctor Morales apareció con una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras todos conversaban y reían alrededor de la mesa improvisada bajo el limonero, yo me alejé un poco y me senté en el banco que Luis había puesto junto al alambrado. Desde ahí se veía todo el pueblo, las casas bajas con sus luces encendidas, la iglesia con su torre recortada contra el cielo estrellado, la plaza donde había decidido quedarme aquella primera tarde cuando llegué como un náufrago. Luis se acercó y se sentó a mi lado. ¿En qué pensás, papá? Pienso que tu madre estaría orgullosa, le dije, no por haber ganado el juicio, sino por haberme animado a pelear por lo que realmente importa. ¿Crees que Ricardo y Marta van a aparecer algún día? No lo sé, espero que sí, pero que sea cuando entiendan que yo no soy un patrimonio que hay que administrar, sino una persona que hay que querer. Y si no entienden nunca, entonces habré aprendido la lección más importante de mi vida, que es mejor estar solo que mal acompañado, pero que es todavía mejor estar bien acompañado por pocos que mal acompañado por muchos. Tomás se acercó corriendo desde la mesa. Abuelo, papá, vengan que don Raúl va a contar cómo conoció a su señora. Me levanté del banco y caminé hacia la mesa donde me esperaba mi nueva familia, no la que me había tocado por accidente de la sangre, sino la que había elegido construir con las decisiones del corazón. Esa noche, antes de dormirme en mi habitación de la hostería, que ya Jorge me había dicho que podía considerar mi hogar por el tiempo que quisiera, escribí en el cuaderno donde había empezado a anotar mis pensamientos. Hoy se cerró un capítulo de mi vida y se abrió otro. Aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir quién querés ser y cómo querés vivir. Aprendí que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre, sino la gente que comparte tus valores. Y aprendí que a veces hay que perder todo para darse cuenta de lo que realmente vale la pena. Mañana cumplo 73 años, y por primera vez en décadas tengo ganas de ver qué me depara el futuro. Porque ahora es mi futuro, no el futuro que otros planearon para mí. Ricardo y Marta eligieron el dinero por encima del amor. Luis y Tomás eligieron el amor por encima de todo lo demás. Yo elegí la libertad por encima de la comodidad. Y por primera vez en mi vida, siento que todas las decisiones fueron las correctas. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, San Ignacio dormía bajo las estrellas, y yo dormía tranquilo sabiendo que había encontrado por fin el lugar donde quería pasar los años que me quedaban, rodeado de gente que me quería por ser quien era, no por lo que tenía. Al día siguiente, como cada mañana desde que había llegado al pueblo, me despertaría con ganas de vivir. Y eso, a los 73 años, era el regalo más grande que podía pedirle a la vida. Fin. Epílogo. 6 meses después, Ricardo apareció una tarde en la puerta de la hostería. Venía solo, sin abogados, sin Silvia, sin excusas. Solo venía a pedirle perdón a su padre y a preguntarle si todavía había lugar para él en esa nueva vida que había construido. Mauricio lo abrazó y le dijo que siempre había lugar para un hijo que elegía el amor por encima del orgullo. Marta tardó un año más en aparecer, pero cuando lo hizo, también encontró los brazos abiertos de un padre que había aprendido que perdonar no significa olvidar, sino elegir el futuro por encima del pasado. La casa de Vicente López nunca se vendió. Tomás la conservó como un museo de los recuerdos familiares, y cada tanto toda la familia, la nueva familia que había nacido de las cenizas de la anterior, se reunía ahí para recordar que el amor verdadero no se hereda, se construye día a día, decisión a decisión, perdón a perdón.